caminaba con orgullo por la sala, su corazón lleno de confianza y sueños grandes. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Un silencio cargado de tensión cayó sobre la habitación en un instante, y de repente, todas las miradas la juzgaban antes de conocerla. Lo que pasó después no solo cambió su día, sino que reveló una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. ¿Cómo puede alguien ser celebrada por sus talentos y al mismo tiempo enfrentar desprecio por algo que no puede cambiar? Esta es su historia. Y lo que ocurrió dejó a todos sin palabras. Ella siempre había sido una joven llena de sueños, orgullosa de sus raíces y de cada logro que había alcanzado. Cada mañana, caminaba con paso firme hacia la universidad, sus libros bajo el brazo, escuchando música que la motivaba a seguir adelante. Sus amigos la describían como brillante, segura y capaz de conquistar cualquier meta que se propusiera. Nada parecía fuera de lo común en su vida. Todo estaba en orden, predecible, hasta que aquel día llegó. Una reunión importante, un salón elegante y miradas que no reflejaban curiosidad, sino juicio. Lo que parecía un día normal estaba a punto de convertirse en un momento que pondría a prueba su orgullo y su fuerza. El aire en la sala era denso, casi eléctrico, mientras ella se acercaba al grupo de ejecutivos. Sus pasos eran firmes, pero cada mirada que cruzaba con ellos la hacía sentir más pequeña, más expuesta. Al principio, sonrió con cortesía, confiada en que sus logros hablarían por sí mismos. Había trabajado durante años, dominando cada habilidad, cada idioma que podía aprender. 9 lenguas, pensó. 9 formas de abrir puertas que muchos ni siquiera imaginaban. Pero entonces, lo escuchó. Una risa. No una risa amable ni curiosa, sino un sonido seco y cruel que llenó toda la habitación. Se giró ligeramente y vio al hombre que lideraba la reunión. Un empresario influyente, de mirada arrogante y sonrisa despectiva. ¿9 idiomas? Dijo entre risas, como si sus palabras fueran una broma absurda. Nadie más rió al principio, pero la tensión se extendió. Algunos intercambiaron miradas incómodas, mientras otros fingían interés, incapaces de esconder su juicio silencioso. Cada segundo que pasaba, sentía cómo la sala se convertía en un escenario de juicio. Sus manos comenzaron a sudar ligeramente, su respiración se volvió más rápida. No podía entender cómo alguien podía burlarse de lo que ella consideraba un orgullo, una expresión de su esfuerzo y dedicación. Cada risa era una cuchillada, cada suspiro, un recordatorio de que la igualdad que esperaba aún estaba muy lejos. Intentó responder, con voz firme pero tranquila, explicando su experiencia, sus viajes, los desafíos que había superado. Pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire. Algunos la miraban con desdén, otros con una mezcla de sorpresa y confusión, como si su presencia interfiriera en un mundo donde no esperaba ser reconocida. La sensación de aislamiento crecía, y por un momento se preguntó si todo su esfuerzo realmente valía la pena. Luego vino la pregunta que cortó su aliento. ¿De verdad crees que mereces estar aquí? Era un reto disfrazado de curiosidad, pero el veneno era claro. Cada fibra de su ser gritaba contra la injusticia, pero debía mantener la calma. El corazón le latía con fuerza, mientras buscaba las palabras correctas, las que podían defender no solo sus logros, sino su dignidad. Pero antes de que pudiera responder, el silencio pesado de la sala se rompió con un susurro que nadie más escuchó, y todo cambió. Se dio cuenta de que no se trataba solo de ella. Esto era un microcosmos de algo más grande, algo que afectaba a millones. Su lucha no era solo personal, sino un reflejo de la discriminación que muchos enfrentaban a diario. Cada mirada cargada de escepticismo, cada comentario velado, era un recordatorio brutal de la barrera invisible que todavía existía. A medida que la tensión aumentaba, también lo hacía su determinación. Respiró hondo y se preparó.
sabiendo que el momento más crítico estaba a punto de llegar. No podía fallar, no esta vez. Porque lo que estaba en juego no era solo su reputación, sino su derecho a ser escuchada, a ser valorada por lo que era y no por el color de su piel. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, un silencio absoluto se apoderó de la sala. Todos esperaban su próximo movimiento, su próxima palabra. Cada ojo estaba sobre ella, y en ese instante supo que algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría la dinámica de la sala para siempre. El silencio se volvió insoportable. Nadie respiraba. El empresario dejó de sonreír, cruzó los brazos y la miró con una mezcla de incredulidad y desafío. La sala, antes llena de murmullos, ahora parecía contener el aliento. Era el momento que había tratado de evitar, el instante en el que todo su esfuerzo sería puesto en duda por un solo prejuicio. Sintió el peso de cada mirada, como si su valor estuviera siendo medido en segundos. El hombre volvió a hablar, esta vez más alto, más seguro, como si ya hubiera decidido el resultado. Sus palabras no eran solo una burla, eran una sentencia. Insinuó que alguien como ella no podía haber llegado tan lejos por mérito propio, que detrás de sus logros debía haber suerte, exageración o una mentira bien contada. La humillación era pública, directa y calculada. Su pecho se apretó. Por un segundo, el miedo intentó ganar. Pensó en todas las veces que había tenido que demostrar el doble para recibir la mitad del respeto, en cada puerta cerrada, cada duda injusta. Pero algo dentro de ella cambió. Ya no estaba dispuesta a encogerse. No esta vez. Se enderezó, levantó la mirada y comenzó a hablar. No gritó, no suplicó. Su voz fue firme, clara, imposible de ignorar. Enumeró sus estudios, sus certificaciones, los países donde había vivido, los idiomas que había aprendido por necesidad y por pasión, uno por uno. Cada palabra caía como un golpe contra el prejuicio que la había subestimado. Entonces ocurrió. El empresario dejó de interrumpir. Las miradas cambiaron. Algunos bajaron la cabeza, otros abrieron los ojos con sorpresa. El silencio ya no era incómodo, era absoluto. Nadie se atrevía a reír, nadie se atrevía a dudar. En ese instante, ella entendió algo profundo. No estaba defendiendo solo su nombre, sino el de todos los que habían sido silenciados antes que ella. Y cuando terminó de hablar, la sala nunca volvió a ser la misma. Pero lo que sucedió después, nadie estaba preparado para ello. Ella salió de esa sala distinta, no derrotada, no avergonzada, sino consciente de su fuerza. Aquella experiencia no borró el dolor, pero lo transformó en determinación. Entendió que el racismo no siempre grita. A veces se esconde en risas, dudas y silencios incómodos. Lo que vivió no fue un caso aislado, sino un reflejo de una injusticia que millones enfrentan cada día por el simple hecho de existir. Su historia se convirtió en un recordatorio incómodo, pero necesario. El talento no tiene color. El conocimiento no tiene raza. Ahora la pregunta es para todos nosotros. ¿Seguiremos mirando en silencio? ¿O finalmente decidiremos alzar la voz,